Mi nombre Buenos es Luis días. León Mendoza y yo les voy a hablar sobre epidemiología y demografía del envejecimiento en México. Para empezar, como sabemos que al igual que en el resto del mundo, pues en México se experimenta un proceso de envejecimiento demográfico, el cual pues se caracteriza por un aumento tanto en números absolutos como en porcentajes en la población de pues edades avanzadas, de las cuales estas cifras pues depende de la importancia creciente de una serie de necesidades y también de demandas de servicios de salud, pues con sus respectivas centradas en enfermedades crónico-degenerativas. También pues, entre ellas pues también las incapacitantes. Más de que este cambio pues implica múltiples transiciones tanto en el grado de avances en las esferas tanto económica, social, política, urbana, epidemiológica y pues también la demográfica. Bueno, sabemos que el envejecimiento pues son todos los cambios presentes en todos los individuos que envejecen y que pues estos aumentan en magnitud con la edad y cuya función pues se deteriora a un ritmo diferente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, uno de las veces progresivas y también generalizadas, pues una pérdida de reptiles y un riesgo pues de sufrir enfermedades relacionadas. También es importante conocerlo por edad de la población de 60 años y más, de tal manera que podamos pues identificar en esto pues diferentes estadios de la vejez, los cuales a su vez pues tienen diferentes volúmenes de crecimiento y que presentan necesidades distintas en medida que el deterioro de las facultades tanto físicas o mentales, perdón, tiende pues a acentuarse. Y pues de tal modo prácticos se identifican cuatro categorías distintas por este grupo de edad. La primera es la vejez, que va desde los 74, que va de los 74 años. La tercera es la plena vejez, en donde ya empieza el inicio de la, bueno, avanzada, va desde los 80 años y más. Ahora, bueno, este envejecimiento de la población pues viene de la acción combinada de dos con otras transicionales con fuerte relación entre sí. Una de ellas es la transición demográfica y la otra es la transición lógica. Bueno, como, estructural y también pues caracteres generales considerados fundamentales pues, desde el punto de vista cuantitativo. Además, geográfica, composición poblacional, tiene variaciones, pues pueden ser tanto la natalidad, la mortalidad, los movimientos territoriales y también la... ahora bien, definidas brevemente la transición demográfica, esta se refiere a los cambios en las estructuras de la población, que es un presidente de las bajas también de bueno, de enfermedades junto con un incremento de las incidencias, valencias, ¿sí? A ver, ¿me escuchan bien? No, te escuchas un poco trabado.
A ver. Ahora sí, ya. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. A ver, habla. A ver, Sí, ok. adelante. Bueno, definidas brevemente la transición demográfica, esta se refiere a los cambios en las estructuras de la población. Es un producto principalmente de las bajas tanto de la fecundidad y la mortalidad. Y en cuanto a la transición epidemiológica, pues esta se refiere al cambio hacia menores incidencias, tanto prevalencias y letalidad de enfermedades infecciosas agudas, junto con un incremento pues en las incidencias, prevalencias y también letalidad de las enfermedades que afectan al adulto principalmente, como son las enfermedades crónico-degenerativas e incapacitantes. Bueno, el envejecimiento en la población mexicana, pues ha iniciado ya hace algunos años y se acelera pues significativamente en el presente siglo. Las personas de 60 años y más, estas representaban aproximadamente un 6.8% de toda la población total del país y se espera que van a representar hasta un 28.0% pues para el 2050. Ahora bien, la disminución de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, estos pues han determinado cambios importantes en la estructura por edad. Datos censales de los años de 1990 y también las proyecciones de población que estimó la CONAPO para el 2020 indican que la población infantil que va desde los menores de 15 años y los jóvenes que va desde los 15 años a los 29 años, estos han disminuido su participación porcentual al pasar de un 38.3% desde el año de 1990 a un 25.8% para el año 2020 y de un 29.4% a un 25.5% respectivamente. En cuanto a la población adulta de 30 años a 59 años, pues la cifra aumentó desde un 25.5% a un 37.4% para los de 60 años y más, y pasó de de un 6.2% a un 11.3%, y este último incremento pues es un indicio de que el país pues está pasando por un proceso de envejecimiento pues, demográfico. Uno de los modificadores de estas transiciones es la esperanza de vida, la cual se define como la estimación de vida media en años que vivirá un grupo de personas nacidas en el mismo año. Las proyecciones de población de la CONAPO, estas indican que la esperanza de vida en México incremente de un 75.34 años desde 2017 a un 76.97 años para el 2030. Y bueno, los hombres, estos pues enfrentaron una menor esperanza de vida que las mujeres, cuya cifra pues apunta desde los 72.88 años para ellos y la esperanza de vida pues para las mujeres de un 77.93 años, mientras que para el 2030 estos indicadores van a ascender hasta un 74.64 años y 79.41 años pues para las mujeres. Y en la actualidad pues la esperanza de vida en México es de los 75.23 años.
Bueno, este aumento de la esperanza de vida se asocia sobre todo al progreso tanto científico y tecnológico, así como pues, al mejoramiento también de las condiciones de desarrollo y también de bienestar en la población. Además que junto con la disminución de la natalidad, pues trae consigo un incremento del envejecimiento pues, de esta población también. Ahora bien, bueno, de acuerdo con la encuesta pues, intercensal del INEGI en el 2015, las personas adultas mayores, estas conformaban el 10.4%, que representaban, bueno, 12.436.321 personas de toda la población total. Y a su vez, pues, con información de las proyecciones poblacionales de la CONAPO para el año 2030, las poblaciones adultas mayores, estas van a representar aproximadamente el 14.6%, que representa pues 20.014.853 personas del total de toda la población del país. Y con datos de proyecciones de la población del CONAPO, la Ciudad de México, esta sería pues la entidad con mayor porcentaje de poblaciones adultas mayores con respecto al total de toda la población. Y bueno, de todas estas personas adultas mayores, 53 de cada 100 serán mujeres y los restantes 43 pues serán hombres. Y estas proporciones pues muy similares a las observadas en el resto pues de todos los estados. Eh, También cuando se comparan los ritmos de crecimiento de los distintos rangos de edades, se constata que pues en México, al igual que en la mayoría de todas las experiencias demográficas en el mundo, pues el sector de la población envejecida es el que tiene pues mayor tasas pues, de crecimiento. Otro hecho importante y necesario de destacar es la feminización del envejecimiento. La mayor esperanza de vida de las mujeres respecto a la de los hombres trae pues como consecuencia una mayor proporción de población femenina, sobre todo de la vejez, y además dado que las diferencias favorables de la mujer en la expectativa de vida pues son crecientes, la tendencia de envejecimiento esta cuenta con una pues presencia cada vez mayor de población femenina. En la división de cifras entre hombres y mujeres, pues podemos observar una mayor supervivencia femenina tanto en las edades avanzadas, de tal modo que alrededor de 70 bueno, de tal modo que hay alrededor de 79 hombres por cada 100 mujeres. Y la mayor supervivencia, pues, de estas mujeres da lugar a que los problemas del envejecimiento sean de una condición pues particularmente femenina. Y este fenómeno pues todavía se acentuará más en en las siguientes décadas. Ahora bien, bueno, en cuanto a la transición epidemiológica, se denomina pues transición epidemiológica al paso de una estructura mórbida donde van a predominar todas las infecciones tanto intestinales y enfermedades respiratorias que afectan a toda la población pues desde su más temprana infancia, a también estructuras donde predominan pues, las enfermedades crónico-degenerativas como son las cardiovasculares, el cáncer, los accidentes vasculares cerebrales y que pues afectan fundamentalmente a los adultos mayores. Incluso pues todos los programas de salud pública y también las acciones preventivas pues han tenido gran importancia debido a que la explicación pues principal de la cada vez mayores probabilidades de alcanzar las edades adultas y sobre todo pues en la vejez. Ahora bien, dentro de las décadas recientes que estas estadísticas abarcan, la población adulta mayor de 65 años y más, las enfermedades del corazón pues estas han permanecido en primer lugar como causa de muerte. Los tumores malignos, estos han pasado de ser la tercera causa en los años 70 a ser la segunda causa en los años 80 y pues esta permanece todavía pues en las últimas décadas.
También merece atención el caso de la diabetes mellitus, en la que en los años 70 pues esta ocupaba el sexto lugar, el cuarto en los años 80 y el tercer lugar pues en las últimas décadas. Y bueno, en el caso de la diabetes mellitus, pues el incremento de la incidencia dentro de estas estadísticas también puede estar mezclado con mejores diagnósticos y también pues con más precisiones en las declaraciones pues, de causas de muerte. Las causas que van perdiendo también importancia son las enfermedades transmisibles como es la neumonía, la influenza y también pues, las infecciones intestinales. Otra causa que también va cobrando cierta importancia son los accidentes, los que ocupaban el lugar 17 en los años 70 y el noveno en los años 80 y actualmente pues ocupa pues el séptimo lugar. Estos cambios no son debido a un incremento en en los riesgos ambientales de sufrir un accidente, sino que reflejan pues una mayor propensión individual debido al envejecimiento. Un ejemplo de esto pues es la propensión femenina, sobre todo a la osteoporosis después de la menopausia en las mujeres. Y bueno, de esta manera semejante, pues, aunque con variaciones atribuibles a las pues, diferencias entre sexos, las estadísticas entre los hombres de edad avanzada corroboran no solo que se están dando cambios en los patrones de morbilidad y también de muerte, sino que estas transformaciones pues, son recientes y también tendrán gran importancia en pues, en las siguientes décadas. Y esto es todo, doctora. Este, ¿Sí me escuchan? Tiene el micrófono apagado. Sí, sí, todo Doctora, bien. escuchamos. A ver, ¿quién? Doctora. Sí, escucho. Les iba a proyectar un video. A ver, Ok. ¿Sí ven mi, proyectalo. sí Ah, ven mi pero pantalla? Sí. ¿Ese no es por Zoom? Y no vemos su pantalla. Lo voy a poner desde YouTube. Es sobre el impacto social de las transiciones demográficas en México y en América Latina. ¿Sabías que América Latina y el Caribe está envejeciendo más rápido que el resto del mundo? Se espera que en el año 2050, una de cada 5 personas en la región sea mayor de 65 años. No solo habrá más adultos mayores, sino que estos vivirán más años. Al mejorar las expectativas de vida, cada vez más personas alcanzarán la cuarta edad. Buenas noticias, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo que aumenta el porcentaje de adultos mayores, disminuye el de niños. Las tasas de natalidad en los países de la región están cayendo. Se estima que en 2050 apenas nacerán 15 niños por cada 1.000 habitantes. Como resultado, si hoy en día hay 9 trabajadores sosteniendo a cada adulto mayor, en apenas 3 décadas solo habrá 3. ¿De qué forma afectará esto a los trabajadores de América Latina y el Caribe? El envejecimiento de la población supone un problema adicional para los sistemas de pensiones de la región. Al tener más adultos mayores a los que atender y un porcentaje menor de cotizantes, su sostenibilidad queda amenazada. La demografía también moldeará el mercado laboral. Ya no es tan extraño ver a personas trabajando más allá de su edad de retiro. En el futuro, esto será lo habitual. Al convertirse en un segmento tan importante de la población, los adultos mayores condicionarán en qué sectores se crearán más empleos. Es muy probable que, por ejemplo, se incremente la demanda de profesionales dedicados al cuidado de personas mayores. ¿Cómo debe prepararse nuestra región para brindar una buena calidad de vida a tantos adultos mayores? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Y eso es todo, doctora.
Ok, Cristian. Bueno, en términos generales, bien. Te pedí que nos sacaras datos del INEGI del último censo. ¿Qué pasó? Sí, del 2020. Ajá. ¿Dónde están? O sea, vi tu referencia del doctor Ham, Ajá. de la CONAPO, pero no vi INEGI y de Ah, las pirámides poblacionales. bueno, es que encontré pues estos datos y lo intenté resumir. Es que fíjate, ahí no me queda muy claro porque fíjate, la de 2030, si ustedes se fijan, dicen los grupos de edad y la parte superior de la pirámide, pues sí, ya se está ensanchando. Antes era más am, estrechita, ¿no? Del 2010, por ejemplo. Sí. Me gustaría que hubieses puesto una de 1900, por ejemplo, que era prácticamente lo que es un vértice muy, muy estrecho. Pero bueno, en el 2010 ya se empezaba a ampliar los grupos de adultos mayores y luego no se diga más el 2015 y después obviamente aquí en el 2030 ya se nota más. Entonces en el 2010 o en el 1900, si revisáramos una, era así como que prácticamente un kiss y aquí en el 2030 es como un cupcake, ¿no? O sea, ya tienen, ya no tan vértice. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que no me queda muy clarito, y este es del INEGI, del CONAPO 2000, aquí no veo qué es, 2000, no sé tu referencia. Pero estos porcentajes, ¿qué quieren decir? Este de mujeres, por ejemplo, hay más, aquí hay más hombres que mujeres. Entonces, no sé. A ver, explícame esta del 2030. No, bueno, son estimaciones de las proporciones en cuanto a la población adulta mayor. Eh, esta de respecto, bueno, estas son estimaciones que serán para el 2030 y bueno, son aproximaciones, ¿no? De que habrá sobre todo más mujeres que hombres en este grupo pues poblacional o, o eso es a lo que, o Es que bueno, no me queda claro, ajá, Cristian. O sea, y luego esta me hablas de feminización, entonces ya no sé. Si en el 2030 ya no vamos a hablar de feminización. Hoy por hoy estamos hablando de feminización a nivel mundial. Hay más sí. mujeres que hombres, no solamente aquí en México, a nivel mundial, ¿ok? Pero y aquí, por ejemplo, en el 2015, ajá, Creo que en la gráfica del 2030, ahorita por lo que alcancé a ver, es que están volteados. Por ejemplo, las mujeres es el moradito claro, solo que está del lado ah, izquierdo, o sea, está como volteado. Entonces, realmente la feminización continúa. O sea, en el moradito claro se ve que 7.1 en la edad de 60 y más de mujeres contra 6 de hombres. ya. A ver, Entonces, sigue el entonces lo proceso. que tienes, ajá, gracias, sí, perfecto. A ver, Cristian, entonces lo que tienes Sí. que hacer es ampliar tus imágenes, ponlo en modo de Ajá. presentación. A ver. Sí, o sea, no, pero quita la parte izquierda, eso, pues así ya, ahora sí ya baila mi hijo con el Señor, mi hija con el Señor, porque mira, ahora sí ya me queda muy claro, justamente por la observación de la doctora, me parece perfecto. Entonces seguimos con la feminización. Si lo que pasa aquí está técnicamente debería estar al revés, a que hombres y mujeres, ¿no están de acuerdo? Pero bueno, ya analizándola, sí seguimos con el periodo de feminización, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, Cristian, y si revisaste INEGI, ¿cuántos millones de adultos mayores hay ahorita censo 2020, el INEGI? Hoy, bueno, en la actualidad había mm, aproximadamente
Pero es que como tal, ¿Lo tienes sí bueno, o no? ¿Lo encontré revisaste sí o que eran 12.436.221. no? Por eso te dije, revisa 2000. O sea, mi Sí, sí. pregunta es, ¿por qué no? A ver, aguanta. ¿Millones de mexicanos somos? Somos 127.000, no, 127 millones. No. ¿Y cuántas mujeres? Eso sí ya no lo revisé. Bueno, es que solo me enfoqué en... Por eso les pongo tache, porque les doy cosas muy específicas y por eso quiero que lo revisen. Entonces, yo no sé por qué no sacaste los datos que te solicité. Tú me puedes decir, doctora, no pude bajarlos, doctora, todavía no se abren al público, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, Margarita, lo tienes el dato. ¿Cuántos millones de mexicanos hay? Hay 126.014.024 Habitantes. Eso. habitantes, Muy bien. de Y los cuales ah, 61.473.390 son hombres y 64.540.634 son mujeres. Y habitantes mayores de 60 años son 15.142.976. correcto. INEGI 2020, doctores. Entonces, ya Margarita ahorita se los va a mandar al grupo para que tengan ese dato contundente. Es lo calientito, acaba de salir, porque hacíamos nuestras aproximaciones. 12 millones, 13 millones, pero ya están contados. Entonces son 15.142.976.000 adultos mayores en toda la República Mexicana. Adultos mayores, ¿por qué? Porque tienen más de 60 años. ¿Correcto? Entonces, si ustedes le preguntan, oye, ¿cuántos viejitos hay? ¿Se acuerdan, por ejemplo, ahorita en el rollo esto de las vacunas y de que tienen que, el presidente dice que para abril ya todos los adultos mayores deben de estar vacunados? Y tú dices, oh, pero somos 15 millones de adultos mayores. Y al paso que van, para abril yo creo no vamos a alcanzar a los 15 millones de adultos mayores. Tenemos que acelerar el paso. Pero por eso son importantes las estadísticas para inclusive hasta apreciar a ver cuántas vacunas tenemos que solicitar para los adultos mayores de 60 años. Entonces, pues necesitamos el doble de esto, porque bueno, depende de la vacuna. Si son 2 dosis, necesitamos casi 30 millones y piquito de vacunas, ¿están de acuerdo? En caso de que sea. ¿Cuál es la única vacuna que es de una sola dosis? ¿Alguien sabe? Sí, la Johnson Johnson Y Canseco, y Canseco, ajá. ese es de una sola dosis. Está padrísimo eso. Pero de en tanto que las demás son de 2 dosis, ¿vale? Entonces, si yo digo que son 15 millones, vamos a redondearle 15 millones de adultos mayores. Frida, ¿qué porcentaje de la población es? ¿Cuántas dijo, doctora? Disculpe. Ajá. Son aproximadamente el 12%. A ver, hagan una regla de 3. Si 126 millones es al 100%, 15 millones, ¿a cuánto es? Sí, doctora, es 11.90. 11.90, sí, 12%. Ajá, entonces vamos a redondearle al 12% de la población son adultos mayores. 12% de la población. Guárdenlo por ahí en su recuerdo, esta cantidad, porque ahorita que vayamos a las estadísticas mundiales, vamos a ver que hay países más envejecidos que nosotros, ¿no? Ok, bueno.
Sí complementaste muy bien la trascendencia de más millones. Ahora, doctores, en la vida real, ya puedes dejar de presentar, Cristian. Bien. ¿Qué me trae esto? O sea, yo debo de analizar eso, ¿no? 15 millones, 126 millones, más mujeres que hombres. Y eso no son tan elevados, ¿eh? Son 61 hombres, 61.473 y 64.540 mujeres. Entonces, pero millones, ¿verdad? Entonces, pues eso que decir que te tocan de a 2 mujeres por hombres, tampoco, o sea, no nos llega a esa proporción, si acaso 1 a 1, ¿no? Más o menos, pero si es que te tocan de a 2 mujeres por hombre, no, no es cierto, no aplica. O sea, sí hay una desproporción, pero no tanta. Entonces, sí hay más mujeres que hombres. Entonces yo digo, bueno, ¿qué trascendencias? A ver, simple y sencillamente, doctores, la trascendencia a nivel familiar. Vamos a hablar, bueno, ustedes son muy chicos, pero imagínense que yo les platicara que en 1970 había una gran cantidad de población mexicana y de esa gran población por la explosión demográfica, empezaron a hacer los programas de planificación familiar porque ya vino la era de los anticonceptivos, de la planificación familiar, y de la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y entonces ya disminuyó la natalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, a José Antonio Suárez, José Antonio, ubícate más o menos, ¿qué te voy a decir? En 1950, por ejemplo, 1950. ¿Cómo era una familia? ¿Cómo estaba constituida una familia? Platícame. Era, es muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, una familia numerosa. Era papá, mamá y muchos hermanitos. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuántos abuelos? Sí, ¿cuántos abuelos había en esa familia? Vivos. Ay, sí. Pero si estamos hablando que ahorita el promedio de edad 75.3, en 1950, ¿cuánto era? Entonces, se morían. Sí, ponte por ahí de los 50, ya eres adulto mayor. Ponle. Entonces era papá, mamá, muchos hermanitos y uno que otro abuelo, ¿sí? Porque se morían jóvenes. O sea, tú dices, se casaban a los 15 años, ¿no? Si a los 15 años no te casabas, ya te andabas quedando, ¿no? Entonces, habría que casar a la niña antes de los 15 años porque ya, ok, entonces, era papá, mamá, montón de hermanitos y 1 o 2 abuelos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, viene la planificación familiar. Bueno, ¿y cómo eran las casas? Las casas eran amplias, patios, muchas recámaras, ¿no? Así era como que no había medida de terreno, ¿no? Eran grandes extensiones de casas y eran las casas, ¿ok? Y ya vino el programa de planificación familiar, la familia pequeña vive mejor, 1970. ¿Cómo sería una familia de 1970? Ujú. Y ponte que en 1973 o 4 hijos ya estaban disminuyendo y papá, mamá, y yo creo que ya había incrementado la esperanza de vida, ponle que 2 o 3 abuelos, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿Y cómo eran las casas? Ya empezaban a ser mucho más pequeñas. Bueno, pongámonos, Annie,
Una familia del día de hoy, 2021. ¿Cómo es una familia el día de hoy? Ana Lilia. Ah, pues ya casi nada más quieren un hijo. Sí, es correcto, O ninguno, sí, de hecho. exacto. De hecho, es real. Entonces, papá, mamá, El perrijo, uno doctora, el o dos perrijo. hijos. No, todos los perrijos, chance, todavía ya se van perfilando. Papá, mamá, un hijo, dos, echándole ganitas, pero ¿cuántos abuelos? Pues ya por ahí de 3 o 4 abuelos. Entonces, Pues sí, la, aumenta la esperanza de vida. exactamente, y se incrementa la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad. ¿Por qué disminuye la mortalidad? Ah, pues muy fácil, por los adelantos tecnomédicos, el antibiótico, las vacunas, los estudios de laboratorio y gabinete, los diagnósticos precoces, los avances de marcapasos, cirugía microinvasiva o poco invasiva, laparoscópicas, robótica y prótesis, y todo esto ha venido a mejorar y disminuir la mortalidad. Y también la parte sociosanitaria, ¿no? El agua potable, el transporte, la luz, refrigeradores, comunicación. Entonces esto ha venido a disminuir la mortalidad. Entonces, por un lado ya tenemos dos factores. Por un lado tenemos disminución de la natalidad y por otro lado tenemos disminución de la mortalidad. Y hay falta comentar algún otro factor que es la migración, doctores. La migración también envejece poblaciones. Entonces, ¿quiénes están migrando? Pues los jóvenes. Ajá, entonces, ¿quién se queda? Mujeres, niños y adultos mayores. Entonces, esto también aumenta el índice de envejecimiento poblacional. Hay comunidades, sobre todo, no sé, estados de que no encuentras ni un joven, todos andan en los Estados Unidos, en Canadá, no sé, en otros países, y se concentran los adultos mayores, ¿ok? Entonces, si yo pregunto, oigan, ¿cuáles han sido los 3 factores fundamentales por los cuales ha cambiado la pirámide poblacional o nuestra transición demográfica? Y entonces la respuesta son 3 factores fundamentales: disminución de la natalidad, disminución de la mortalidad y la migración. Ahora, si yo pregunto, Salvador, una familia, vamos a poner del 2050. ¿Cómo te imaginas una familia del 2050? Híjoles, pues muy complicado porque particularmente no habría mucha gente joven. Así es. Pues me imagino, pues, o sea, quitando el hecho todo tecnológico, me imagino, pues muchos abuelitos, muchas personas de 40 a 50 para arriba y muy poca gente de 20 a 30 años prácticamente. O sea, Entonces es papá, mamá, sí, un los abuelitos, los tíos, pero ya más hermanito, gente. ponle, un hermanito, o ya perrijos, o un Ujú. hermanito, vamos a poner un niño, pues, un niño de la familia, y 4 o 5 o 6 abuelos. ¿Por qué se incrementaron los abuelos? Pues Pues porque por la la, abuela, ajá, va a vivir más, murió su abuelito, se puede volver a tener su pareja, ¿no? O sus novios, abuelos, o se casan otra vez, o viven otra vez, en fin, ya son más abuelos, ¿no? Ahora, imagínate, Salvador, ¿quién va a cuidar a tonto abuelo? ¿El único hijo? no, Platica como seguramente ya habrá empresas que se dediquen al cuidado de los adultos mayores y muchos profesionales en ese aspecto. Va a haber mucho trabajo para eso. Pero bueno, en lugares donde haya dinero, en los lugares pobres, pues no. exacto. Entonces, ¿qué va a hacer ese hijo? Pues va a tener que cuidar a su abuelito. A sus abuelos. Y aparte,
como ya incrementa la esperanza de vida, le va a dar chance a él de cuidar a sus abuelos, tener que cuidar a sus papás y tener que cuidarse a sí mismo. ¿Qué solución le das a esto? Como tú dices, pues hay que haya más profesionales de la salud. Bueno, además me parece que es un problema económico muy complejo, donde de hecho las pensiones tienen que cambiar. O sea, el sistema de un país, o sea, económicamente no se va a poder sostener, porque muy pocos jóvenes están manteniendo un país. De hecho, lo que yo había leído hace tiempo en países, pues, digamos, nórdicos, es que el sistema de pensiones es como dual. Tú vas a pensionar conforme a las horas de trabajo que estás dando, pero aparte hay como una especie, hay como empresas privadas que se encargan también de con las personas, formar como un fondito de dinero. Entonces ya tú te puedes pensionar a cierta edad, pero sí está medio complejo. Estos sistemas de que los jóvenes pagan a los viejos, pues Exacto. no va a funcionar. No, no va a funcionar. Y mira, todavía no estoy en el 2050, pero nosotros ya en el hospital lo vemos. Es un hijo único y dice, doctora, o trabajo o me vengo a cuidar a mi papá o mi abuelito y quién va a aportar todos estos gastos de hospitalización. Y tiene razón, o sea, es una problemática fuerte. Entonces, justamente por eso, porque como tú dices, y bien, Salvador, dices, va a estar bien difícil familiarmente, va a estar bien difícil socialmente, va a estar bien difícil la parte económica. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como médico? Ay, pues yo lo que puedo hacer es de que esos 4 o 5 abuelos me lleguen bien para que no sean tan dependientes y que se puedan manejar ellos y que sean independientes, autónomos y que no necesiten de un cuidador lo más que se pueda de tiempo. Entonces, justamente ese es nuestro objetivo, que en el futuro, lejos de tener envejecimientos patológicos, tengamos envejecimientos exitosos y que se valgan por sí mismos, tanto económica y físicamente, para que ellos se puedan sostener, porque este hijo único le va a dar al crack. De por sí, ahorita la onda de los jóvenes está muy difícil, ¿no? Y ya tenemos, como dijo Cristian, dice, a ver, doctora, ya estamos en el envejecimiento poblacional, estoy de acuerdo, ya nos subimos al tren del el envejecimiento, estoy de acuerdo, pero si alguien te pregunta, oye, entonces ya somos un país de jóvenes, le digo, ya somos un país de viejos, ¿y tú qué me contestas, Isadora? Pues todavía no. O sea, realmente, pues todavía tenemos unos cuantos años para prepararnos para cuando ese periodo vaya a pasar. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que la parte más importante es justo la concientización del problema. O sea, ahorita se ha visto mucho en la pandemia, ¿no? O sea, recuerdo el caso de un señor que estaba trabajando en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre, que era un señor que trabajaba en limpieza, y lo despidieron porque le hicieron una entrevista donde dijo que no les estaban dando equipo de protección. Y, pero realmente lo entrevistaban y tú decías, bueno, es que a final de cuentas, que tú teniendo 80 años tengas que tener un trabajo donde te pagan nada, donde no te dan seguridad social, y además tú no tener otra forma de sustentarte que no sea esa, pues yo creo que también es como, o sea, creo que lo más importante es la concientización de las personas de que tienen que prepararse para su vejez. O sea, pues sí. Sí, correcto, tienes toda la razón y ya lo tienes muy bien analizado. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ir a hacer gerocultura. Tenemos que multiplicar estos conocimientos desde ya. Y entonces, si tú dices, tengo 2 pesos, pues ahórrate uno, mano, para la vejez, ¿no? Inviértelos, porque si no se va a perder en un año. O lo tienes que invertir o tienes que multiplicarlo, a ver cómo le haces, pero tienen que ahorrar. Y entonces tú dices de joven, ya que a que sea viejita. No, pues es como la hormiguita así trabajadora que le pega duro, ya en el invierno, pues ya vive de lo que ahorró, ¿no? De lo que estuvo acumulando y lo que invirtió, como dice. Perfecto, exacto, pero si no tienes esa visión, si no tienes esa conciencia, como bien dices, no la vamos a hacer y va a ser muy problemático esto, porque no esperemos también que todo el gobierno nos los esté solucionando.
les vuelvo a comentar, es una corresponsabilidad tanto del mismo adulto mayor como, y sí, del gobierno, del país, de las autoridades, sí nos tienen que cambiar y transformar esto de la seguridad social, las jubilaciones, etcétera, etcétera, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, Abasto. O sea, realmente pues el dinero no es infinito y justo teniendo menos ingresos de la población joven trabajadora, pues va a ser prácticamente imposible realmente sustentar el problema sin que las así, personas hagan algo. exacto. Y entonces nosotros como profesionales de la salud, ¿qué nos toca? Pues nos toca vigilar hacia un mejor estado de salud de las personas adultas mayores. Ese es nuestro papel. La parte económica poco vamos a hacer, la parte política poco, la parte social si acaso sí, pero desde ya empezar a hacer, a ver, vamos a hacer medicina preventiva, vamos a hacer un proyecto de vida, ¿no? Sensibilizar a todas las personas que van para adultos mayores, etcétera, etcétera, porque inclusive hasta la problemática de habitación, doctores, ahorita cómo son las casas, condominios pequeños, cuartos pequeños, y entonces ¿dónde vive el abuelo? Pues el abuelo nadie lo quiere tener, el abuelo vive ahorita el síndrome de la papa caliente, ¿no? El papa caliente es de, te toca 15 días, pero luego otros 15 días con otra hija y otros 15 días con... Y anda al abuelo de aquí para allá, ¿no? Hasta que un día, ay, no, yo zafo, yo no lo puedo, me voy a ir de vacaciones, entonces yo no puedo tener al abuelo porque no puedo, no puedo. ¿Dónde lo meto? Tengo 2 cuartos, tengo 2 adolescentes, ¿dónde meto al abuelo? Entonces, pobre abuelo también, en ese sentido, anda de aquí a allá. ¿Y cuál es la solución a veces? Que empiezan a pensar en la institucionalización, ¿no? Entonces, sí, por mucha institucionalización, como dice la canción, finalmente la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula, o sea, porque no es lindo estar en una casa hogar. Ahora, de casas a hogar, de lugar de estancia prolongada, de los clubs, pues hay de niveles, ¿no? Hay como los hoteles, de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, y cuando tienen dinero, pues ahora te agarras uno, pues hay padre, ¿no? Pero los que no, y los que van en contra de su voluntad, y donde van y los abandonan, es ahí donde no es lo padre. Cuando a veces tú por tu cuenta dices, no, pues yo me voy ahí porque yo no quiero darle. Y hay muchas personas que piensan así, ¿no? No, yo me voy a ir a una casa hogar y que me den mi medicamento, que me atiendan, que, bueno, ya es perdición propia, pero lo lindo no es de que vayan y me lo boten a casa hogar. Y a veces es no digo que esté mal alguna decisión que se deba de tomar, pero que sea la última. Ya pensar en unas antes de llevar al abuelo a casa hogar. Hay que mirar otras posibilidades, si no, bueno, pues a veces que sí valoras y dices, bueno, pues sí, no hay un hijo único que ya tiene su familia, que no le da tiempo para cuidarlo, que no lo da de comer, no lo bañas, ya se cayó, se descompensa todo el tiempo y ya te viene y dice, doctora, a lo mejor ya estoy pensando en una casa hogar que ya no está tan fea, pero me va a costar, pero le van a dar de comer, lo puedo visitar, me lo puedo sacar a pasear. Dices, ay, bueno, pues que sea la última decisión. Pero en esas condiciones, pues habría que analizar. Pero vean ustedes cómo hay una trascendencia tanto económica, familiar, de espacios, de entornos, de corresponsabilidad, en fin. Eh, y las autoridades lo saben, ¿no? Y sí hemos adelantado, sí hay ganancias, pero todavía tenemos que hacer, hay mucho por hacer, ¿ok? A nivel de trascendencia escolar, acuérdense que ahorita los adultos mayores no tenían acceso a la escuela, ¿no? Entonces, por eso eran familias numerosas, porque había necesidad de ir a trabajar al campo, o ya cuando vinieron las empresas, la industria, necesitábamos mano de obra, y entonces, bueno, pero, pero no iban a la escuela, o los niños pues nada más empezaban a crecer y ya a trabajar, entonces, y las mujeres menos a la escuela, porque la mujer era mala inversión mandarla a la escuela, a lo mejor
Doctora, dejamos de escucharla. Creo que se congeló su pantalla, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Ya le mandé este mensaje a Mary? Sí, ya le mandé, dice que ahorita vi. Ah, bueno. Doctora, no le escuchamos, creo que tiene el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí. Sí, doctora. Ok. Ya ni me acuerdo en qué me quedé, pero bueno, ya para finalizar el tema de Cristian, déjenme decirles algo así de la transición epidemiológica. Dentro de la transición epidemiológica, Cristian dice, bueno, pues ya no hay infecciones, no, hombre, ojalá. O sea, esa es la historia que se debería de contar, de que ya no hay infecciones y a lo mejor más crónico-degenerativas. El problema es que en países en vías de desarrollo todavía no terminamos con la problemática de los procesos infecciosos y ya tenemos el peso de las crónico-degenerativas. Entonces, todavía mis viejitos se mueren de infección de vías urinarias, se mueren de neumonía, se mueren de diarrea, ¿no? Y todavía ya, y viene el peso de las crónico-degenerativas. Entonces, todavía no nuestra transición, es bien cierto que, pues ahora ya sí, la primera causa de muerte, enfermedades del corazón, diabetes mellitus, cáncer, accidentes, EPOC, EBC, etcétera. Entonces, sí, ya se nos viene y todas las secuelas y discapacidades de esto. Y no conforme con esto, aparte tenemos las enfermedades emergentes. ¿Cuáles son las emergentes de esto que estamos pasando? Entonces, primero la de la influenza, que vino esto y pues fue infeccioso, ¿no? Viene lo de la pandemia, que son infecciones, ¿no? Son enfermedades emergentes. ¿Qué otra enfermedad emergente viene? Viene una problemática muy importante de las demencias. ¿Y cuál es la de en primer lugar? La demencia tipo Alzheimer. Se nos viene el problema de las demencias de HIV porque ya están viviendo más. Emergentes, el chikungunya y estas cosas que no estaban planeadas.
Y el problema es de que todavía no tenemos una solidez económica, porque todavía no tenemos seguridad social, porque tenemos un sistema de salud muy precario, porque no tenemos un sistema de pensiones, ¿no? Entonces, por eso, pues somos un país en vías de desarrollo. Vamos a ver cómo nos va con todos estos cambios. Y ya lo estamos viviendo. El desempleo, la falta de economía, el poder adquisitivo, los salarios, en fin, todo lo que estamos viviendo, que no hay más que poner más ejemplos, más que escuchar las noticias, ¿no? Entonces, por eso tú te pones a reflexionar y dices, bueno, ¿cuál puede ser mi granito de arena? Bueno, pues el granito de arena es todo lo que ya comentamos que habría que hacer con la sensibilización, la toma de conciencia, la corresponsabilidad, nuestro quehacer como médicos, nuestro compromiso con los adultos mayores, respetarlos, comprenderlos y, y a la familia y a la sociedad y levantar la voz de que no sean transparentes, ¿no? Sino que también cada vez va a haber más adultos mayores. Pero sí, efectivamente, todavía somos un país de jóvenes y que vamos a transitar hacia, ya nos subimos al tren del envejecimiento poblacional, sí, pero sí hay países más envejecidos, que seguramente es motivo del siguiente tema. ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces pasamos con Eric. ¿Seguimos con la presentación? No se ¿Me escucha escuchan? nada. Bueno, Sí, ya te escuchamos. ya. Ya, Ok. ya. ¿Pueden ver mi pantalla, compañeros? Sí, sí la vemos. Ok, perfecto. Bueno, compañeros, el siguiente tema que vamos a abordar sería epidemiología y demografía del envejecimiento a nivel mundial. Y bueno, para iniciar con esto tenemos una pequeña definición que me encontré en una bibliografía, que es el fenómeno generado por cambios demográficos, epidemiológicos y sociales, caracterizados por el incremento de la población mayor de 60 años, la presencia de enfermedades crónicas y los cambios en el tamaño y el rol de la familia. Y bueno, principalmente, ¿por qué se debe esto? Se menciona que realmente es un proceso intrínseco de transición demográfica, principalmente por el tránsito de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Como ya ahorita hemos mencionado en la clase, tenemos que el tránsito de la natalidad principalmente debido a que ya la población no se centra en tener más hijos o incluso las familias ya son más pequeñas, por lo tanto disminuye la población que es joven y debido al aumento de los cambios tecnológicos, así como los avances médicos, hemos aumentado la esperanza de vida en esos últimos 20 años de una manera exorbitante, por lo tanto también ha aumentado el número de personas y el número de población adulta. Bien, esto ya lo acabo de mencionar, es debido a que se modifica a reducir relativamente el número de personas de edades jóvenes y se engrosa los de edad avanzada. Y bueno, esto va a llevar realmente a un incremento de la población, pero no va a ser uniforme en todas las poblaciones, como vamos a ver en unos momentos. Y bueno, centrándonos un poco más en Latinoamérica y el Caribe, tenemos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe va a clasificar a esos países con el grado de envejecimiento eh, como incipiente, moderado, moderadamente avanzado y avanzado. Esto dependiendo al porcentaje de población adulta mayor que ellos posean, de un 2% hasta un más del 18%. Y bueno, se menciona que este incremento se estima que para el año 2050 va a pasar de los 600 millones de adultos mayores que actualmente se encuentran a casi
200,000 millones, lo cual va a aumentar el porcentaje aproximadamente hasta un 21% en esta población. Como pueden, bueno, como pueden ver, es un porcentaje exorbitante y la población adulta mayor está creciendo incansablemente. Aquí les traigo unas imágenes sobre la proporción de personas de 60 años y más por país en el año 2015. Como pueden ver, en donde se concentra la mayor cantidad de adultos mayores es en los Países Bajos, principalmente Gran Bretaña, Alemania, Italia, Suiza en algunos casos. En cambio, si podemos ver en México, tenemos solamente un 0 al 9% de esta población. De igual forma, en países como Argentina, Colombia, Brasil, tenemos que puede llegar hasta un 10 al 19%. Ahora, en cambio, si vemos estadísticas un poco más actuales y una proyección hacia el año 2050, podemos observar que casi la mayoría de la población de igual manera se va a centrar en los Países Bajos, pero esta proporción va a aumentar hasta más de un 30% de la población. E incluso si lo transponemos con México, podemos observar que podemos aumentar entre un 20 y un 24%. Esto señala que puede aumentar la población de adultos mayores de 60 años en aproximadamente de 4 a 5 personas por cada 20 de esta población. Bien, ahora, ¿cómo podemos ver esta predicción del envejecimiento poblacional? Se estima que para el año 2050, como pudieron ver en la imagen, se estima que puede aumentar a un 20% más de esta población, principalmente en los países como Brasil, las Bahamas, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, Colombia, Costa Rica, México es uno de ellos, República Dominicana y Venezuela. Bien, ahora les voy a presentar un poco de las pirámides poblacionales, pero de distintas partes del mundo, principalmente de las más reconocidas. Tenemos como Reino Unido del lado izquierdo y a Suiza del lado derecho, son el año 2020 y 2018 respectivamente. Algo importante del Reino Unido, que es del año 2020, se habla de un concepto que es un cilindro demográfico homogéneo, en donde podemos observar que principalmente la pirámide demográfica no se encuentra desproporcionada, incluso se puede hablar de una proporción heterogénea, pero como pueden observar en la población de entre 55 a 100 años de edad, va a corresponder principalmente a cerca del 34.7% de su población. En cambio, en la población de Suiza del año 2018 podemos observar que la mayor concentración de su población se observa entre los años 50 y 54 e incluso puede llegarse a extender hacia los 60 y 64 años de edad y se contrapone a la población entre 10 y 14 años hasta 25 y 29 años, que es una proporción relativamente menor. Aquí, en cambio, tenemos otras dos pirámides, la de Alemania y de India. Algo importante que tengo que recalcar de esas dos pirámides es que India se considera actualmente como un país productor, que es, productor me refiero que es hacia manufactura, y Alemania principalmente es un país consumidor. Por lo tanto, la población y la incidencia económica en esta región impacta principalmente en lo que sería la transición demográfica. En el caso de India, como pueden observar, las poblaciones entre 10 a 14 años hasta 40 y 44 años van a corresponder a casi el 55% de la población. En cambio, en Alemania, esta proporción se va a disminuir entre un 20 y un 22%. Esto debido a que India principalmente, como les dije, se considera un país productor. Por lo tanto, la cantidad de trabajos que existe en ese país es demasiada y no se da abasto. Y por lo tanto, requiere mayor población, como mencionaba, mayor población activa en el medio laboral para poder satisfacer a las necesidades que ésta requiere. En el cambio, en Alemania, como es un país consumidor, pues realmente los trabajos no son abordados de distintas maneras, no son tan requeridos en algunos casos, y se centran más en consumir dichos artículos o lo que ellos requieran. También tenemos la República Popular China y Japón. De igual forma pueden observar que el 45-49% de la edad de 40 a 44 años a 55 a 59 años, en el caso de la República Popular China, tenemos un aumento,
también entre los 30 y 34 años. En cambio, en Japón también se habla de un fenómeno de un cilindro demográfico heterogéneo, perdón, homogéneo, en donde principalmente la población que es, eh, que es activa en el medio laboral abarca cerca de entre los 24, desde los 20 a los 24 años de edad hasta los 45 y 49 años de edad, que es donde se concentran las principales actividades económicas de este país. En cambio, podemos observar, va a haber un decremento de esta población hasta los 55 y 59 años de edad, hasta los 70 y 74 años de edad, donde se puede ver un marcado aumento de esta población. En México, como pueden ver, en el año 2019, esta es una pirámide ya un poco, bueno, no es actual, una disculpa, pero podemos ver que la pirámide tiene una base realmente muy ancha con respecto a otros países. Lo puse con su principal vecino, que es Estados Unidos. Como pueden ver, también Estados Unidos sufre lo que sería un cilindro demográfico homogéneo, en donde la población no hay grandes variaciones en este momento. En cambio, en México podemos observar que la población de 50 a 54 años hasta la población ya más de 100 años es muy poca la población, debido a que se centra actualmente todos los programas sociopolíticos económicos a la población juvenil o a la población activa trabajadora. También tenemos en el caso de Cuba y Costa Rica también igual múltiples referencias, pero algo importante que hay que recalcar en estas dos es que Cuba se ha señalado como uno de los países latinoamericanos con mayor índice de envejecimiento. Tanto es así que ha tenido que cambiar todas sus políticas, tanto políticas sociales, de estos 10 últimos años para poder atender a casi cerca de 60 millones de adultos mayores solamente en su población. Por lo tanto, podemos decir que en términos geriátricos, bueno, en términos de apoyo al adulto mayor, Cuba es uno de los principales exponentes en esta materia. Aquí les traigo una proyección, lo que sería desde el año 2020 hasta 2100. Como pueden observar en toda esta pirámide, la base totalmente se hace una inversión y como pueden ver toda la población, lo que sería juvenil o incluso joven adulta, hay una disminución realmente progresiva y hay un aumento también de igual forma de toda la cantidad de adultos mayores que van a existir en este momento. Como pueden ver, es una pirámide un poco impactante debido a que nos vamos a llenar de abuelitos. Y bueno, ¿por qué suceden esos cambios? Principalmente son por 4 pilares. Son cambios políticos, biológicos, culturales y sociales. Ahora bien, esto debido porque grandes exponentes como lo son Suiza, Alemania y como lo mencioné anteriormente Cuba, han centrado toda su atención a dar una buena calidad de vida al adulto mayor. Algunos ejemplos como Prosenectud de Suiza nos habla que toda la política, bueno, todos los cambios, tanto sociales como políticos, han sido encaminados a generar en el adulto mayor una mejor esperanza y calidad de vida, debido a que en algunos ejemplos, como ya mencionó mi compañero Salvador anteriormente, el tema de las pensiones en Suiza nos habla de que la población trabajadora, conforme haya cumplido sus años de trabajo, al llegar al momento de la vejez, el gobierno puede aportar de un 50 a un 55% extra hacia su pensión para poder tener una jubilación adecuada. De igual forma, y lo transponemos en el lado de Cuba, en el lado de Latinoamérica, podemos observar que todas las políticas de integración a la sociedad de Cuba por el medio geriátrico han sido favorables para todo este medio debido a que han implementado sistemas de salud sumamente, bueno, enfocados plenamente hacia el ámbito geriátrico. Y en el caso de Alemania podemos referirnos a ella debido a que ha generado realmente todo un sistema de movilidad a favor del adulto mayor, teniendo en cuenta que éste sea totalmente independiente y favorezca todas las necesidades que éste posea. Todo esto realmente, la comparación entre países, ¿para qué nos va a servir? Sirve para poder introducirlo en lo que se denomina como un índice global del envejecimiento. En este índice nos habla de que, bueno, más bien establece una, ¿cómo puedo decirlo? Perdón. Ofrece un listado, ¿sí? Un listado de todos los países que engloba
del 1 al 96, desgraciadamente solo hay 96 países que se introducen en ese sistema, en donde nos puede hablar sobre la calidad de vida que ofrecen esos países hacia el adulto mayor. En el número 1, como en casi la mayoría de los casos, está Suiza, pero podemos observar en el número 20 que está Panamá, uno de los países latinoamericanos que le da mejor calidad de vida a los adultos mayores es Panamá actualmente. Y algo interesante es que está en el número 33 México con un índice global de envejecimiento de un 74.7% en términos de calidad de vida para el adulto mayor. Esto es en un estudio de 10 años, se esperan los nuevos resultados en esos últimos periodos. Bien. ¿Y todo esto qué va a traer como consecuencias o como nuevos retos del envejecimiento hacia nosotros como los nuevos exponentes de la medicina? Tenemos que va a aumentar la esperanza de vida, también va a tener una mayor longevidad, pero también esto nos va a condicionar a un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto a la larga va a condicionar que tengamos mayores índices de pobreza, vulnerabilidad, fragilidad, discapacidad, demencias y dependencias que obviamente van a transmitir cierta repercusión hacia las redes de apoyo para el ejercicio de los derechos de los adultos mayores. Por lo tanto, esto tiene que aumentar y tiene que repercutir de alguna manera en todos los escenarios sociales, principalmente enfocándonos en la familia, y debido a que esta cantidad de adultos mayores va a ser demasiada para toda la población juvenil, tiene que rehacerse toda una política pública para poder ofrecerles a todos ellos una mejor calidad de vida en un futuro. Bien. Ahora, ¿cómo hemos abordado todo esto en los últimos años? Esto lo saqué de la OMS y también de la Organización Panamericana de la Salud, y habla que desde el año 2020 hasta 2030 nos habla de una década del envejecimiento saludable, en donde principalmente se enfoca en 4 acciones. El área de acción 1 se enfoca en cómo cambiamos la forma de que empezamos y sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Con esto nos vamos a referir en cómo todo esto, en todo en toda la economía del adulto mayor, cómo podemos ayudarle en términos de dependencia y autonomía, en realizar un reconocimiento igualitario para el adulto mayor e incluso poder adaptar la seguridad social, la accesibilidad y la movilidad personal. En la segunda acción tenemos el aseguramiento de las comunidades que fomenten la capacidad de las personas mayores, y esto debido a que muchos de los adultos mayores en los entornos sufren distintos grados de discriminación, pero actualmente se considera como un punto clave para la influencia en toda la economía. Y bueno, esto nos habla sobre las oportunidades de conectar a la comunidad con el adulto mayor para ofrecerle una mejor área de reinserción social. Ahora, en el área de acción número 3, tenemos que también se puede ofrecer al adulto mayor un servicio de salud primaria que corresponda a todas sus necesidades de manera global. Algo interesante que me encontré en este punto de acción es que se espera que en el año 2025 hasta el año 2030 se establezca un método de prevención primaria para comorbilidades para en caso de adultos mayores que lleguen con una mejor plenitud hacia su vejez. Y en el caso del área de acción 4, tenemos que se va a brindar el acceso de atención a largo plazo para las personas mayores que lo necesiten. Simplemente se menciona de un acompañamiento en todas sus necesidades para poder abordarlos e incluso derivarlos hacia la zona, hacia la atención que ellos requieran en un futuro. Y bueno, ya sería todo. Sí, muy bien. Muy bien, Eric. Me gustó tu presentación. Muy bien, muy bien. Actualizada, bien estructurada, concisa, precisa, pero muy puntual. Sí, me gustó tu presentación. Ok, jóvenes. Bueno, pues sí, cumplimos la misión de ver 2 temas por día. Estuvo perfecto. Y entonces aquí le dejamos, ¿correcto?
¿Algún Sí, doctora. comentario, algo que quieran decirme? Puras cosas bonitas, Ujú. nada feo. Bueno, yo le voy a decir algo bonito. Mañana no nos vemos. Nos vemos el lunes. Ahora les voy a decir algo feo. Tienen tarea. Entonces, lo pueden hacer desde mañana. Le mandé a Margarita la imagen. Quiero que vean, tienen viernes, sábado, domingo. Quiero que vean la película de Rocky Balboa. Es cuando él ya está grande, quiere volver a pelear y el comité de box no lo deja y pide permiso, etcétera. Entonces Ujú. tiene un alto contenido gerontogeriátrico, ¿de acuerdo? Entonces van a decir, ay, doctora, pues sí está del año del caldo. Pues sí, pero fíjense, todavía Rocky Balboa es un ejemplo de envejecimiento activo, envejecimiento exitoso, porque pues a sus 80 y más años, no sé si ya tenga, no sé qué edad tenga realmente, pero pues ya hizo todos los Rockies del mundo y sigue haciendo los indestructibles y demás. Entonces ya dicen, ay, doctora, ya ni es Rocky, ya es Rookie Balboa. Pues sí, sí es Rookie, pero pues yo quiero llegar así de Rookie, está súper bien y si lo patrocinan y si él quiere y tiene la actitud y tiene las fuerzas y le pagan y la gente lo acepta, pues ¿qué más? Pues ese es un ejemplo, a veces tenemos como doble moral, ¿no? Que decimos, ay, sí, los viejitos, sí, mantenerlos activos, no, bien, bien, sí, echarles ganitas y todo esto. Pero ya cuando los vemos en la vida real, dice, ay, ¿este viejito qué? Ay, pues no estás diciendo que envejecimiento activo y que les dé la oportunidad y que entonces de pronto no nos dan gusto. Pero a mí sí me da gusto de tener ejemplos muy claros de envejecimientos exitosos en la vida diaria. O sea, finalmente hay muchos ejemplos, no solamente pues en la vida de los artistas, pero sí de la literatura, del arte, de la escritura, de la escultura. Entonces realmente sí dices, wow, pues la cosa es tener eh, la frescura del nuevo pensamiento gerontológico, ¿no? Gerontogeriátrico. Entonces, va a ser la evidencia número 6? La pueden ver desde mañana a la hora de mi clase, la ven de las 10 a las 11:30. Y ya el sábado y domingo ya van a contestar las preguntas que les envío. ¿De acuerdo? A ver, nada más una preguntita. Eric, esto que hiciste dinámica, la presentación, ¿este es me perdí, de Cuba o de México? ¿Cuál, doctora? Perdón. Esta que Las. tiene movimiento. Ah, perdón. ¿Se escucha mi micrófono? Sí, te escucho. Ah, ok. No, doctora, la saqué de la misma página donde saqué las pirámides poblacionales, Ah, pero había una sección de proyecciones del futuro de 100 años, entonces era como un modelo matemático, entonces yo solo tomé el GIF. ok, sí, pero ¿de dónde es? ¿Es en términos generales o es de Cuba o es de México o es así como va a ser la onda? No, bueno, es la proyección global. O Ah, bueno, no sé si me expliqué en ese momento. ajá, sí es que estabas hablando de Cuba y luego te brincaste a esa, dice, ya no supe si fue un ejemplo de Cuba o de México, etcétera. Pero bueno, fíjate que ahorita que la estaba recapitulando, perdón que tengo mis lapsus, pero algo al respecto que mucha gente piensa que ya estamos invirtiendo pirámides poblacionales. No, si ustedes ven, no vamos a pasar luego la inversión, a lo mejor ni lo vemos nosotros. Primero va a pasar por un periodo de lo que era la base de la pirámide, sí ser más estrecha y más amplia arriba. Entonces, países, por ejemplo, Alemania y Suiza que presentaron, primero van a pasar casi que ser rectangulares. Y ya después de rectangulares, ahora sí,
pudiera todavía estrecharse más la parte basal y ahora sí invertir la pirámide poblacional, pero ya invertida, híjole, pues ¿quién va a sostener todo lo demás de arriba? Sí se va a poner crítica la onda. Entonces, por eso Suiza, por eso países europeos que ya son países envejecidos, que ya tienen un 25% de su población de adulta mayor o más, ya por eso invitan a que tengan hijos, ¿no? De que el tener un hijo allá es todo un acontecimiento nacional, de que hubo un nacimiento, wow, ¿no? Y entonces, pues es una notición y les procuran también su formación de educación y el Estado los mira toda tu formación, etcétera, pues porque es todo un acontecimiento. Aquí, ¿cuándo es un acontecimiento de los nacimientos? Nacen y nacen y nacen y nacen. Bueno, a menos que sea el 1 de enero del siguiente, entonces sí es un acontecimiento nacional, el niño que nace a las 12 de la noche, ¿no? Sí es un acontecimiento nacional. Ya terminé mi lapsus. Ok, bueno, volvemos a la tarea. Entonces, es la evidencia 6, la fecha de entrega es para lunes, 22 horas, y los criterios, primero es el resumen de la película, una cuartilla. Luego, lo que sigue, ayúdame Maggie. Sí, doctora. Son frases. Son 5 frases de Rocky, 5 frases sí. del entrenador, 3 frases del hijo, 3 frases de la trabajadora y escribir tu experiencia. Sí. ¿Qué te movió al ver la película? ¿Qué te pareció el contenido gerontogeriátrico? Y en todas las frases, las 5 frases de Rocky, ¿cuáles son las que ustedes consideran de relevancia desde el punto de vista gerontogeriátrico? Igual con el entrenador, igual con el hijo, igual con la trabajadora del restaurante. Y el análisis, que es lo que experimentaron, no me digan, pues desde el punto de vista de la iluminación y no. A mí díganme ustedes qué les produjo, qué sintieron, qué cambiarían, qué no cambiarían, qué más, qué les aportó, qué les cambió su pensamiento, etcétera. Quiero conocerlos, quiero que permee todos estos conocimientos en su día a día, doctores. Y eso yo lo miro a través del análisis que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, entonces se portan bien, no salgan, quédense en sus casas, pongan atención en sus clases y nos vemos el lunes a las 10, ¿vale? Sí, doctora. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Doctora, Cuídate, gracias. doctora. Hasta luego.